provinciales. Así que bueno, está en línea con nosotros Alejandro Pegoraro, director de Politicón Chaco. Ale, somos Silvia, Marcelo y Laureano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Todo Buenas bien, buenas tardes. tardes. ¿Coincidís con esto de que Milei aflojó un poquito unos pesos a las provincias que lo apoyaron? Bueno, ahí obviamente que según cada provincia, ¿no? El ritmo de crecimiento, o mejor dicho, de un poquito de aceleración de los recursos varía, es decir, en algunas provincias fue un poquito más fuerte, en otras un poquito más débil, pero lo que sí se puede decir es que no sé si Milei fue el que aflojó, más allá de que da la orden final, por supuesto, sino que lo que se empezó a notar ya en términos económicos fue un poco el laburo político que viene realizando el ministro Francos. Ujú. Porque recordemos, ¿no?, que a mediados de abril, más o menos, el ministro Francos estuvo en Misiones, se reunió con el gobernador, se reunió con Carlos Rovira, lo mismo hizo durante también el transcurso del mes con Santiago del Estero, con Catamarca y con varias provincias que inicialmente, bueno, uno no podía prever si iban a acompañar o no la sanción de la ley, y que, bueno, hubo indudablemente acercamientos políticos, negociaciones, algún tipo de acuerdo, porque son estas provincias donde realizó la gira Francos de alguna manera las que después tuvieron algunas novedades en relación con los fondos no automáticos que llegaron durante el mes de abril, ¿no? Ujú. Los envíos no automáticos siguen estando por el piso, eso en la comparación interanual, digamos, siguen teniendo caídas por debajo del 80% en términos reales, es decir, no hay una recuperación plena, pero hubo un par de pesos más en relación a lo que se mandaban antes. De hecho, en abril, por ejemplo, se le mandó a las provincias 10.000 millones de pesos más que lo que se le había mandado en marzo, por ejemplo. Sigue siendo poco en el global, pero hubo un avance, y ese avance, justamente en clave política, podemos pensar que se dio a partir justamente de este rally político que hizo Francos y que termina, bueno, generando estas novedades, estas sorpresas, por llamarlo como vos mencionabas recién, por ejemplo, con el caso del FONID. El Ujú. FONID hoy está extinto, no existe más, pero no hay que olvidarse que en el mes de enero, particularmente previo a su eliminación formal, el Estado Nacional había devengado fondos para el FONIT, pero no los había pagado. Y ahora en abril nos encontramos con un poquito menos de 4.000 millones de pesos que se empezó a pagar de esa deuda que había quedado por lo que se devengó en el mes de enero, ¿no? Entonces, si le sumás eso, si le sumás, por ejemplo, la recepción de ATN, que Misiones recibió 1.500 millones de pesos de ATN, igual que Santa Fe, si le sumás, por ejemplo, también el avance en el pago de el programa CUS, que es el de cobertura única de salud, que también venía medio retrasado y en abril empezaron a actualizar, o mejor dicho, a pagar lo que no se había pagado antes a casi todas las provincias. Le sumás, por ejemplo, el pago también con deuda incluido de meses anteriores de funcionamientos para hospitales en gran parte del país, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí vas a empezar a encontrar que hay pareciera ser una especie de cambio de rumbo, muy incipiente, todavía no nos permite marcar una tendencia o decir que efectivamente está cambiando la relación nación-provincia, pero como te digo, es un pequeño avance que nos hace pensar justamente que por lo menos en este tiempo, entre la negociación por la ley bases en el Senado, el Pacto de Mayo y demás, bueno, podría haber un afloje en la relación nación-provincia, traducido justamente en acuerdos que impliquen, por un lado, apoyo legislativo y obviamente en contraprestación la recepción de fondos para las provincias. Ahora, ¿crees que fue esta especie de adelanto, anticipo, una puntita a la espera del Senado y después puede ser mejor? ¿O es endulzarte para decirte, che, mirá que si nos das en el Senado los votos, puede ser mejor todo esto? Bueno, es que ahí estamos jugando un poco el juego del huevo y la gallina, ¿no? Porque vos tenés dos actores hoy. Tenés las provincias y tenés el Estado Nacional. La nación necesita que las provincias acompañen, que los gobernadores, mejor dicho, acompañen la sanción de la ley en el Senado. Y por otro lado, las provincias necesitan que la nación reactive fondos. El tema es quién cede primero. Si de repente hubo una especie, como te decía,
incipiente avance a partir de destrabar algunos fondos que estaban ahí trabados, bueno, implica que la nación está cediendo en pos de un acuerdo que eventualmente hayas realizado. Después ese acuerdo tiene que plasmarse, obviamente, en la votación en el Congreso, ¿no? Ujú. Entonces también hay una especie de tira y afloje. Si la nación desconfía que las provincias van a cumplir con su palabra, y bueno, seguramente el envío de fondos que hubo en abril haya sido, casi te diría, una casualidad en el medio de la negociación y no nada más que eso. Ujú. Y por otro lado tenemos la postura de las provincias que pueden decir, bueno, yo te apoyo, pero creyendo que cumplís con tu palabra de destrabar fondos. Entonces, la relación sigue siendo conflictiva. Los dos actores centrales están en una posición donde pueden salir perdiendo si ceden y si la otra parte no cumple con su palabra, digamos. Estamos enmarcados en la teoría de los juegos, a ver quién es el que asume el riesgo mayor en este contexto. Obviamente que el problema acá que también está en el fondo de las negociaciones es que el ministro Francos es un jugador político, entiende este juego de negociaciones con las provincias, de un toma y daca, digamos, pensando justamente en un escenario posterior que puede ser la sanción en el Senado, o mejor dicho, el tratamiento en el Senado de la ley bases. Eh, y el propio Franco se puede chocar también, como ya ha pasado muchas veces en lo que va del año, con el dúo Caputo-Milei, digamos. Entonces, el Estado Nacional también tiene sus propias inconsistencias, por llamarlo así, que pueden hacerle dudar a las provincias la factibilidad real o la promesa de alguna manera cumplida o no de los acuerdos a los que lleguen. Sí. Entonces, hoy por hoy lo que existe es una cierta relajación de las tensiones. Hoy por hoy no hay un conflicto abierto entre un gobernador con la nación, digo, a los niveles que hubo antes, ¿no? Que allá en enero, en febrero, en marzo mismo. Y bueno, y también tenés como contrapartida lo que te decía, ¿no? Alguna especie de pequeña aceleración en los envíos de fondos, pero obviamente la cuestión central va a estar en el Senado cuando trate la ley base, digamos, a partir de ahí nos va a marcar un nuevo rumbo de la relación nación-provincias, obviamente que lo que venga después de eso con el Pacto de Mayo, o en paralelo a eso, mejor dicho, porque hay que ver cómo también, qué tanto tarda el Senado en el tratamiento de la ley. Obviamente el Pacto de Mayo también va a ser de alguna manera un nuevo punto de inflexión en la relación nación-provincia y obviamente a partir de lo que termine produciéndose en esos contextos, vamos a ver Ujú. cómo evoluciona la relación esta, ¿no? Pero todavía estamos en un proceso de incertidumbre, de cierta prudencia y un intercambio de favores todavía leve, de alguna manera, hasta tanto, bueno, lleguemos a las instancias más decisivas, ¿no? Si fuera de lo que son los fondos que bueno que ha logrado cada provincia en esta negociación previa, hay cuestiones como por ejemplo de tabaco que puede, crees vos, llegar a quebrar esta relación entre las provincias, digo como por ejemplo con Misiones y otras provincias. Sí, por supuesto. A ver, la relación es tan tensa, la relación es tan débil que cualquier situación en el medio, como vos mencionabas, por ejemplo, el del tabaco, puede quebrar una relación. Hoy no tenemos, un poco ya lo hemos hablado con ustedes en su momento, hoy no tenemos una relación nación-provincia como la que acostumbrábamos a tener, en donde, más allá de los signos políticos que gobernaban o que eran oposición, había una especie de canal abierto de comunicación y había una fluidez de negociación más importante que te permitía de última compensar algunas cuestiones entre lo que sucedía en el plano político y el plano económico y demás. Hoy no tenemos ese tipo de vinculación, digamos. Entonces, cualquier asunto menor o no menor va a afectar o podría afectar estas relaciones y por eso también es que me parece que el rol de Francos, más allá de que está bastante deslegitimado por sus propios compañeros del Gabinete Nacional, es eso, ¿no? Es intentar no crear márgenes de errores que sean muy grandes, no crear escenarios paralelos que te compliquen, digamos, de alguna manera el tratamiento legislativo en el Senado, por ejemplo, y la relación misma con las provincias. Y es una tarea muy complicada, por lo que te decía antes, porque el propio Franco no tiene la certidumbre de que cuando vaya a tocar a la puerta del presidente le eche Javier ahí arregle, no, no quiero, le dice mi ley. Ujú. Entonces, es conflictivo y como te decía, está marcado por la incertidumbre. Entonces, cualquier cuestión que se negocie, cualquier cuestión que se charle, cualquier cuestión que aparezca, temas que aparezcan en el medio, y bueno, podría marcar
un antes y un después. Ahora, la realidad también, Laureano, es que las provincias en general mm, tienen un margen para romper negociaciones que es muy bajo. Ujú. Las provincias hoy por hoy están en una situación, no están fundidas, porque no lo están, digamos, pero están en una situación muy complicada fiscalmente. Y no es un dato menor que muchas provincias, incluso algunas que ya hemos podido relevar los datos de este primer trimestre del año, no son todas, son algunas nada más, están mostrando ajustes del gasto que son históricos. Hay provincias como La Rioja que ajustó el gasto 48% en términos reales. Entre Ríos ajustó el gasto el 25%, Catamarca el 34%, digamos. Las provincias no pueden tampoco, no tienen margen para seguir ajustando el gasto, porque lo que ya ajustaron es realmente histórico. Entonces, en ese contexto, el margen de negociación que tienen también es muy chico si no quieren que se le estartale, digamos, la situación fiscal provincial. Entonces, te complejiza otra vez mucho más la situación, y te abre la puerta a que cualquier negociación que está en el medio, bueno, se llegue a algún eventual acuerdo, aunque sea malo, pero un acuerdo al fin para poder por lo menos navegar este año que va a ser tan complicado y bueno, obviamente el año que viene la relación va a ser otra. Ujú. En el NEA, ¿quién tiene el mejor trato de acuerdo a los últimos números que viste que han aflojado esos pesos de más? ¿A quién le fue mejor y a quién le fue peor? Mira, yo no te diría que hay alguien que le fue mejor, de última le fue menos mal, por Ajá, ahí ponerlo está. vulgarmente hablando. Sí. En abril particularmente, Misiones fue la menos perjudicada porque recibió, como te decía, 1.500 millones de pesos de ATN y recibió otros 1.400 millones más o menos por el FONIT y después recibió un par de poquitos millones por otros conceptos. En total recibió casi 4.700 millones de pesos aproximadamente en abril. El Chaco recibió 800, Corrientes recibió 600, Formosa recibió cerca de 500. Entonces, en ese sentido, Misiones obviamente fue la que recibió mayor volumen de fondos, pero aún así sigue siendo un escenario malo, como te decía, porque, por ejemplo, recibió un volumen de pesos mucho más importante que otras provincias de la región, pero su caída en términos interanuales reales es del 70%. Está bien, en el Chaco cayó 90%, pero, como te digo, es una situación de última menos mala, como te decía antes, y lo mismo se traduce cuando vemos en el acumulado del primer cuatrimestre del año, donde las transferencias a las provincias son las más bajas de por lo menos los últimos 10 años. Digo por lo menos porque no podemos hacer el cálculo para atrás. Entonces la situación es problemática, pero bueno, en ese contexto, como te decía, no sé si es casualidad, yo creo que no, pero Ujú. seguramente los funcionarios misioneros sabrán decirlo mejor, pero no creo que sea casualidad que se haya abierto un poquito más el grifo a Misiones en abril después de la visita que tuvo Francos y de la reunión que mantuvo con las autoridades provinciales. Hoy Misiones mantiene lo que dijo Milei de no hay plata y de esta forma se sienta en la negociación y tenemos protesta docente y tenemos situaciones donde hay un reclamo. ¿Crees que van a tener que volcar un poco a este reclamo como para mantener un poquito los ánimos de la gente y que bueno, que no se desborde en el caso de la provincia de Misiones, por ejemplo? Y obviamente que en épocas de crisis como la que estamos viviendo ahora, los estados provinciales tienen la presión justamente de aplicar políticas del gasto que sean anticíclicas. Es decir, si estamos en un ciclo recesivo, tenés que hacerlo a la inversa, es decir, tenés que expandir el gasto público. Obviamente que la conflictividad social, o en este caso la conflictividad docente, es muy importante porque es no solamente pesada en lo político, es pesada en lo simbólico. El docente, el sector docente, más allá de, bueno, las realidades particulares de cada provincia, pero por lo general es un sector que tiene un alto peso Ujú. simbólico y político. Entonces, hay que destrabar el conflicto de alguna manera. Yo no estoy empapado en cuál es la realidad salarial de la provincia de Misiones en los docentes. Sí, estoy viendo, digamos, estamos viendo la conflictividad que se inició, o mejor dicho, que se profundizó un poquito estos días. No conozco qué tan atrasados están o no los salarios docentes misioneros, pero aún suponiendo, bueno, que estén muy, muy atrasados, el gobierno tiene que tener algún tipo de acuerdo porque cualquier reclamo sectorial es válido desde el punto de vista que la situación de crisis está para todos. Entonces, de alguna manera vos tenés que contener la situación con, obviamente, una expansión del gasto.
ese gasto se expandirá a partir de un aumento salarial, a partir de una bonificación especial, a partir de una profundización del Fondo Provincial Incentivo Docente, que reemplazó el FUNIT en el caso de Misiones, digamos, seguramente habrá herramientas para hacerlo, pero políticamente lo tenés que contener, porque es un sector, como te decía, altamente relevante en el plano político de cualquier provincia, y como vimos estos días, bueno, yo estuve observando incluso también a partir de medios locales cómo se profundizó un poco el nivel de conflictividad, necesariamente tenés que aplicar algún tipo de medida. ¿Qué tenés como alternativa? Y dejar que caiga por sí misma, pero no tenés garantía de que esa conflictividad caiga por sí misma, o cuál va a ser el costo que vos tenés que pagar por dejarla diluir de alguna manera. Entonces, son situaciones muy complicadas. La gran mayoría de las provincias está viviendo una situación parecida con diferentes sectores. En algún caso son docentes, en algún caso son sectores de salud pública. En el NOA, por ejemplo, hay una crisis enorme en salud pública, con trabajadores de paro y demás, con los estatales en sí mismos también en muchas otras provincias. En el sur, por ejemplo, los agentes estatales están bastante también, bastante en plan de lucha, digamos, con los gobiernos provinciales. Entonces, bueno, te requiere justamente que apliques políticas anticíclicas, como te decía. Y si partimos de la base de lo que te decía antes, del enorme ajuste del gasto público, del enorme recorte del gasto público que han tenido algunas provincias durante el primer trimestre de este año, y bueno, te da la pauta que los reclamos son válidos de alguna manera, y también te dan la pauta de que no podés sostener eso y que necesariamente vas a tener que llegar a algún tipo de acuerdo, y que obviamente te veas obligado a expandir un poco el gasto, no solamente para sostener tu economía en general, digamos, sino también para sostener reclamos específicos a algunos sectores. La última, Ale, más allá del protagonismo político de Guillermo Francos, no hay que ver erróneamente, porque acá el que decide tiene la billetera o el PIN para hacer la transferencia, ¿sigue siendo Caputo? Bueno, eso es lo que te decía antes respecto a las propias limitaciones que tiene Franco. Franco, como te decía, es un jugador político. Él viene al territorio, qué necesitas, qué querés, qué te pido yo y demás. Después tiene ese problema él. El que termina decidiendo en última instancia y poniendo la firma para el decreto correspondiente o la resolución correspondiente, es Caputo. Entonces, el papel de Franco es altamente limitado porque su propio gabinete no le da de alguna manera la vía libre para poder negociar con libertad. Él tiene un mandato político como ministro del Interior, que es muy importante, pero no tiene la billetera abierta justamente para poder prometer cosas, ni siquiera para que se cumpla lo que prometió, y capaz que eso es todavía mucho más conflictivo. Entonces, obviamente que Caputo, de la mano de Javier Milei, son los últimos decisores de cualquier cuestión vinculada a la economía, de transferencia de recursos y demás, pero como te decía, el hecho de que haya levantado mucho el perfil Guillermo Franco, el perfil político en el sentido de esto, ¿no? De la recorrida territorial, también marca que posiblemente tenga la venia de Caputo y de Milei para hacerlo en el marco de la importancia de negociación de la ley bases en el Senado. Que de hecho, si eso es así, como yo lo creo, estamos también en frente a un nuevo perfil de alguna manera político del gobierno que hasta hace un mes atrás no le interesaba el territorio, no le interesaba las provincias, no le interesaba a los gobernadores. Si los gobernadores estaban callados, mejor para ellos, porque no creen en el federalismo, porque no creen en la construcción de poder, más bien creen en la imposición del poder por el poder mismo. Entonces ahora parece que cambió un poquito, que se moderó un poco esa postura radicalizada, y que le dijeron a Franco, bueno, entendimos que los gobernadores van a pesar y entendimos que si lo tildamos de traidores todo el tiempo, seguramente no nos vaya del todo bien como queremos. Entonces, anda, Guillermo, anda a recorrer la provincia, fíjate qué hace falta y vemos qué podemos cerrar. Me parece que por ahí viene un poco la línea de ahora, pero como también hablamos antes, no sé si es una línea que sea sostenible en el tiempo, porque tenemos un punto de inflexión que va a ser justamente el tratamiento en el Senado de la ley bases. A partir de ahí se verá cómo continúa, si sigue esta línea, si vuelve a la línea original de trato a los gobernadores o cómo continúa la relación. Y bueno, eso es un poco el gran interrogante que todavía tenemos y que no podemos aventurarnos a predecir o a proyectar, mejor dicho, qué podría pasar ya el resto de los meses que vienen del año, ¿no?
Ale, un gran abrazo. Muchas Gracias. gracias.